En el vídeo anterior finalicé ese mismo vídeo comentando lo siguiente. Porque en el próximo día te voy a hablar del halving y cómo Bitcoin no solamente sube por el halving, hay otras métricas y otros comportamientos de mercado que también tienen correlación con Bitcoin y tienen muchísimo que ver con lo que te acabo de explicar, la inyección de dinero. Y en este vídeo vamos a hablar precisamente de esto, vamos a hablar del halving, por qué el halving hace que Bitcoin se eleve su precio y qué otras variables, como digo en ese vídeo, hacen que Bitcoin también le dé explicación a esas revalorizaciones que tiene. ¿Qué otras variables, qué otros sucesos, aparte del halving, también tienen muchísima correlación con la revalorización de Bitcoin? Tal vez el halving no sea tan importante para dar explicación a por qué Bitcoin es tan atractivo o ha sido tan atractivo hasta la fecha. Otras variables que también responden a la cuestión de por qué Bitcoin se revaloriza. Y esto lo vamos a ver en este vídeo, así que quédate hasta el final para tener toda la información y poder sacar tus propias conclusiones. Inyección de liquidez, un concepto muy importante y otra variable que también le puede dar explicación a por qué Bitcoin se ha comportado como se ha comportado hasta ahora. En la actualidad, la teoría más aceptada de por qué Bitcoin es tan atractivo y por qué sube de valor es el halving, esos sucesos que hacen que las recompensas se reduzcan a la mitad y a los mineros reciben la mitad de Bitcoin, la oferta se reduce. Ante una reducción de la oferta y una demanda constante o en aumento, como es en el caso de las criptomonedas, pues esto evidentemente hace que el precio suba. A la par de esto que te acabo de explicar, hay un suceso, hay unas métricas, un comportamiento, como te dije en ese vídeo, que también explican por qué Bitcoin se ha revalorizado. Aquí tenemos la relación de la M2 con Bitcoin. Fijaros cómo los ciclos de M2 influencian muchísimo, como si fueran los mismísimos halvings a Bitcoin, que coinciden más o menos en las fechas de los halvings. Es algo muy curioso. Tal vez a lo mejor el halving no es la única explicación que hace que Bitcoin se revalorice. Esos ciclos de 4 años producidos y sustentados y construidos por el halving, a lo mejor no es la única variable que hace que Bitcoin sea revalorizado. Tendremos que ver qué pasa cuando se mantengan los halvings, que se van a mantener, pero entremos en un nuevo paradigma, porque yo estoy seguro de que vamos a entrar en ese paradigma de que no hay inyección de liquidez. Ahora lo bonito de esto es poner las dos teorías sobre la mesa y empezar a preguntarse, ¿qué pasa si yo quito la inyección de liquidez y mantengo el halving? ¿O qué pasa si yo quito el halving? Imaginemos en un mundo teórico donde quitemos los halvings y mantenemos la inyección de liquidez. ¿Bitcoin seguirá comportándose de la misma manera? ¿O qué pasa si evidentemente ponemos las dos teorías y las ponemos a funcionar a la vez? Inyección de liquidez más halving. Que esto lo hemos vivido, el Bitcoin tiene sus propios halving, no se pueden modificar, y la inyección de liquidez lo hemos vivido en el último halving, en el 2020, cuando los bancos centrales inyectaron muchísimo dinero. Eso lo hemos vivido. Y todos sabemos qué es lo que pasó, pues que Bitcoin se disparó. Pero también hay otra variable. ¿Qué pasa si yo quito la inyección de liquidez y dejo los halvings? Esto es curioso porque esto aún no lo hemos vivido. Vamos a hablar un poquito más de los halvings, esa reducción de oferta. En pantalla te estoy dejando los días de los halvings, las fechas. Y vamos a coger esas fechas y vamos a hacer algo muy interesante con esas fechas. Fíjate, he cogido un gráfico al azar y le he puesto las fechas de los halvings a este gráfico misterioso que ahora dentro de un ratito te voy a decir cuál es. Tenemos la primera fecha, el 2012, el 11 del 12 del 1. Cada franja roja representa un halving. Aquí tenemos el de 2024, que por esa zona se prevé que va a haber este próximo halving. Vamos a ver cómo se comporta esta gráfica misteriosa. Primer halving, el mercado responde bien. Luego tenemos un proceso de lateralización bajista, un mercado bajista. Concretamente, una caída de un 15-20%. Segunda franja, tenemos el segundo halving en 2016, en abril de 2016. Tenemos un mercado alcista hasta que vemos aquí un mercado bajista, ¿no? Todo este mercado alcista, tenemos problemas, turbulencias, mercado bajista y luego el siguiente halving. Después del halving también vemos que esta gráfica responde de manera correcta, responde de manera muy positiva teniendo toda esta revalorización y ahora pues tenemos esas turbulencias y teóricamente después de la cuarta línea roja, el cuarto halving, pues esto debería subir, subir y subir. Vale, gente, ¿qué gráfica es la que yo he elegido? Pues he elegido nada más ni nada menos que la del SP500. Y tú miras, Carlos, ¿qué coño estás haciendo? Estás mezclando halvings con SP500, ¿por qué estás haciendo esto? Esto no tiene ningún sentido. Y ahí es donde está mi punto. ¿Recuerdas al principio que te he comentado la inyección de liquidez y el halving? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es más responsable de llevar a Bitcoin a sus máximos históricos? A que tenga ese comportamiento de ondas hacia arriba constantemente. ¿Quién es más responsable? ¿El halving o la inyección de dinero? Porque estamos viendo que el halving también, si coges la teoría del halving y la aplicas al SP500, también funciona.
Y en el SP500, pues evidentemente no hay ningún tipo de reducción de acciones para reducir la oferta ni nada raro por el estilo. Pero también funciona. Esto funciona, es un poco loco, pero ahí lo puedes ver tú mismo. Tú puedes comprobarlo perfectamente y ves que funciona. ¿Y por qué? ¿Hasta dónde quiero llegar? O sea, ¿esto dónde nos lleva? ¿Cuál es el final del camino? Pues el final del camino, la clave es la inyección de liquidez. La inyección de liquidez, al igual que los halvings, también pueden explicar la revalorización de Bitcoin. Recuerda al principio que te he comentado, oye, lo guay, lo bonito sería poner las dos teorías sobre la mesa y empezar a jugar. ¿Qué pasa si pongo el halving, que el halving no se puede quitar, y pongo la inyección de liquidez? Yo te he comentado, eso lo hemos vivido en 2020, en el último halving. Pero ¿qué pasa si yo quito el halving, por ejemplo? Imaginemos que tenemos la capacidad de crear un Bitcoin sin ningún tipo de halving. Alguno me diréis, no, entonces no se llama un Bitcoin, a abrir la mente, es un experimento, vamos a juguetear, ¿vale? Esto es cuestión de juguetear. Quitamos el halving y mantenemos la inyección de liquidez. ¿Qué pasaría con el precio de Bitcoin? Pues sería curioso. Pero la clave es hacerse la siguiente pregunta. Esto, gente, y este es el punto que quiero llegar en este vídeo, es ¿qué pasaría si mantenemos los halvings, que evidentemente no van a desaparecer, pero quitamos la inyección de liquidez? Este es el verdadero punto más importante que resume este vídeo. Bitcoin, toda la vida entera de Bitcoin, ha nacido en un paradigma donde los bancos centrales inyectaban dinero a mansalva. Desde el 2008 hasta hace poco, hace unos apenas 2 años que se empezaron a subir los tipos de interés, todo ha sido una ventana de regalar dinero. Y cuando la liquidez sobra en el sistema, los inversores entran en modo risk on. Les sobra el dinero, es de fácil accesibilidad y por lo tanto ese dinero se va diluyendo a activos de riesgo, y es por eso que la renta fija durante todo este tiempo no ha sido atractiva, pero ahora sí que lo es. Porque han empezado a apretar las tuercas y por eso Bitcoin se ha desplomado. Bitcoin se ha desplomado porque, o una de dos, porque han subido tipos de interés y están quitando liquidez, teoría que hemos contemplado en este vídeo, o porque está en ese proceso de acumulación bajista antes del halving. ¿Cuál es la correcta? Pues no lo sé. Es algo que yo te pregunto para hacerte pensar. La gente, muchos inversores, mucha gente que yo veo por YouTube para ver cuál es la opinión más general, muchos esperan que vuelvan a hacer esa inyección de liquidez, de que volvamos a tipos negativos o que bajen los tipos de interés esperando a que los mercados se realcen, a que vuelvan a inyectar dinero en el sistema, cosa que la Reserva Federal ha dicho que no va a hacer. No va a inyectar dinero en el sistema. A pesar de que bajen los tipos de interés, ellos han comentado que los balances de la Reserva Federal, es decir, la inyección de liquidez, ¿vale? No voy a explicar el proceso de inyección de liquidez con la relación que hay con los balances, porque si no se me haría muy largo, pero piensa que reducir los balances es drenar liquidez del sistema. Y ellos han dicho que a pesar de que bajen tipos de interés, no van a dejar de reducir el balance, no van a dejar de drenar, no van a dejar de quitar dinero del sistema. ¿Cómo se va a comportar Bitcoin ante este paradigma? ¿Qué pasa si no se cumple eso que comentan de que se va a volver a inyectar dinero en el sistema? Pues esto es algo para pensar, es algo que tenemos que pensar todos. Aquí tenemos la relación de la M2 con Bitcoin. Fijaros cómo los ciclos de M2 influencian muchísimo, como si fueran los mismísimos halvings a Bitcoin, que coinciden más o menos en las fechas de los halvings. Es algo muy curioso. Tal vez a lo mejor el halving no es la única explicación que hace que Bitcoin se revalorice. Esos ciclos de 4 años producidos y sustentados y construidos por el halving, a lo mejor no es la única variable que hace que Bitcoin sea revalorizado. Tendremos que ver qué pasa cuando se mantengan los halvings, que se van a mantener, pero entremos en un nuevo paradigma, porque yo estoy seguro de que vamos a entrar en ese paradigma de que no hay inyección de liquidez. Otra cosa son las políticas fiscales de los países, que sean expansivas o contractivas, pero las políticas monetarias a nivel bancos centrales creo que no van a ser expansivas durante por lo menos mucho tiempo. Todo dependerá de los datos macroeconómicos, pero en el corto plazo no tiene pinta. Y ese es al punto al que yo quiero llegar en este vídeo. Después de mostrarte la relación que hay con los halvings y la revalorización de Bitcoin, que la puedes ver, es evidente, esos 4 años, ¿no? Esa es la teoría más aceptada. También hay relación con los ciclos de M2, con los ciclos de inyección por parte de los bancos centrales. Este último halving, ¿vale? Este último proceso de subida fue porque los bancos centrales también inyectaron dinero, pero también coincidió con un halving. Entonces, ¿cuál es de las dos y en qué porcentaje influye cada una? ¿Podemos decir que el halving es una explicación del un 60% y en la inyección de dinero un 40%? ¿O al revés? ¿Entiendes por dónde voy, no? La clave será ver cómo se comporta Bitcoin de aquí al futuro, que vamos a entrar en un proceso de el halving se va a mantener, pero la inyección de liquidez veremos
yo creo que no la vamos a volver en el corto plazo. Yo creo que esa inyección de liquidez no la vamos a volver a ver en el corto plazo. Esto va a ser muy interesante. Y con respecto, ya para finalizar, el SP500 y estas fechas de los halvings también coincide porque el SP500 no se ve influenciado por el halving, pero como sí que se ve influenciado por la inyección de dinero y por la M2, el aumento de los agregados monetarios, de diferentes agregados monetarios, pues coincide. Tal vez, a lo mejor, esas revalorizaciones de Bitcoin no son tanto por el halving, sino por las inyecciones por parte de los bancos centrales. Y será curioso ver cómo se comporta Bitcoin cuando esta variable de inyección monetaria desaparezca. Y ya para finalizar quiero hacer la última conclusión. ¿Cuál es mi opinión con respecto a todo esto? Porque yo os he expuesto aquí unas teorías locas, que coincide, que lo podemos ver, y que los halvings coinciden con el SP500 y realmente es todo muy loco, pero es que tiene sentido a nivel monetario y a nivel macro. ¿Cuál es mi opinión? Pues hay gente que defiende que Bitcoin se va a revalorizar precisamente por la opinión de inyección de liquidez. Es como, probablemente no va a haber inyección de liquidez. ¿Significa esto que Bitcoin está muerto? Bajo mi punto de vista, no tiene por qué. Yo creo que Bitcoin tiene un futuro brillante y el dinero que va a entrar a Bitcoin no necesariamente va a ser un dinero que tenga que imprimir los bancos centrales. Como te comento en el vídeo de cuánto va a valer Bitcoin en 2030, al final es un título, ¿vale? Entender que al final me refiero cara al futuro. Creo que Bitcoin va a valer muchísimo. Y es porque va a entrar dinero no impreso de los bancos centrales, sino dinero ya existente, ya en circulación, de diferentes mercados, de diferentes agentes, players en el mercado, en el mundo, que tienen un pequeño capital que van a disponer para inyectar en Bitcoin, para ponerlo en Bitcoin. Imaginaros un fondo de inversión que quiere destinar un 1% en este tipo de activos. Pues si todo el mundo hace lo mismo, al final son millones y millones y millones puestos en un activo que tiene la oferta limitada y que el supply es el que es, 21 millones, pues esto creo que va a hacer que Bitcoin se impulse muchísimo. Pero quería comentar esta curiosidad y por lo menos haceros pensar de que tal vez los halvings no tengan el poder tan fuerte que a lo mejor parece que tengan. Que la inyección de liquidez, que todo este paradigma de los inversores que han entrado en modo risk on, apetito por el riesgo, también ha hecho muchísimo y ha hecho que este tipo de activos, junto con muchísimas criptomonedas y shitcoins, es por eso que shitcoins también se revalorizaban, porque veían ese efecto arrastre y la liquidez sobraba, pues ha hecho que todo se revalorice. Pero ¿qué pasará cuando quitemos la inyección de liquidez? Ya sabéis mi opinión, creo que no es necesario inyección de liquidez en Bitcoin para que se revalorice. ¿Que ayuda? Por supuesto, si vuelven a imprimir dinero, Bitcoin se va a las nubes. Pero no creo que esto lo veamos en el corto plazo. Creo que el dinero ya impreso va a ir a Bitcoin de manera natural porque se va a diversificar y en el momento que sea más seguro adentrarse en el mundo de las criptos, Bitcoin va a recibir dinero no impreso de los bancos centrales, sino dinero ya impreso, dinero que está pues en las carteras, en los balances de los fondos, de los bancos, de los inversores. Ese dinero va a rotar a ese tipo de activos cuando sea más seguro, cuando la normativa, la regulación llegue. Creo que la regulación, soy de los que creen que sí que puede ayudar a que esto se ponga al alza, al igual que también creo que esto también tiene sus lados oscuros. Creo que todo tiene una parte buena y una parte mala. Y esto en este caso va a ayudar bastante y no va a hacer falta inyección de liquidez. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante, que le deis al coco. Te agradeceré un montón que te suscribas a este canal para ayudarme a seguir creciendo y ya estar más cerca, cada vez estoy más cerca de los 1000 suscriptores. La verdad es que me hace muchísima ilusión llegar a esa cifra, así que suscríbete y nos vemos a la próxima. Chao.